Yo diría, Ana María, que el 2016 fue un año bisagra, ¿no? Incluso algunos teorizaron sobre el fin del ciclo progresista, que hay que preguntarse, ¿no? Vale la pena quizá en algún momento con más tranquilidad hacer un programa evaluando eso. Efectivamente hay un cambio de ciclo y la pregunta, sobre todo con Argentina y Brasil, ¿no? que cambiaron efectivamente de gobiernos, es ¿hacia dónde cambiaron? O sea, ¿qué es lo que cambió en Argentina y Brasil? Y ya podemos estar viendo incluso los resultados, porque el gobierno de Macri ya tiene más de un año, el 2016 fue cuando asumió, el gobierno de Temer, entre comillas, gobierno en términos de legitimidad, porque todos sabemos que surge de una manera muy distinta que la experiencia que está teniendo el gobierno de Macri, pero en ambos casos hay muchas cosas en común, ¿no? Entonces, tú decías que en primer lugar lo que se está pinchando es la expectativa positiva, ¿no? Hubo, para mi gusto, demasiada propaganda sobre que ese cambio iba a implicar situaciones económicas mucho mejores y la verdad es que está ocurriendo todo lo contrario. Y eso que ambos gobiernos contaban y cuentan con ese apoyo extraño que implican los mercados, que nadie termina de definir muy bien, pero que son extremadamente influyentes, ¿no? Todo ese tipo de noticias que genera mucha opinión pública y sobre todo influye mucho en los decisores de política económica, privado. Claro, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que el crédito que tiene todavía Macri en la ciudadanía argentina está vinculado con los episodios de corrupción que protagoniza el kirchnerismo. Por estas horas está en declaraciones públicas la expresidenta Cristina Fernández, involucrada en diferentes cuestiones de corrupción que hacen que incluso hasta hay quienes señalan, como Stolbizer dice, ¿no? La legisladora Stolbizer argentina dice Cristina Fernández debería ir presa. Entonces, bueno, hay una situación política que hace que el macrismo todavía tenga un crédito, pero imagínense lo que es este momento en Argentina. No hay clase, hasta dentro de 48 horas que se van a volver a reunir los docentes, no se sabe lo que va a pasar. Se conocen las cifras de cómo fue el consumo del gas en el año 2016, se desplomó porque se le quitaron los subsidios. Sí. ¿Y eso cómo impacta en nuestro país? No, claro, porque en realidad ahí viene, ¿no? Es verdad que todavía hay un crédito, no solamente en relación a lo que es el cuestionamiento al gobierno anterior en términos de corrupción, que también están apareciendo elementos así con respecto al propio gobierno de Macri, pero la realidad es que la economía no recupera. Entonces, tú decías recién en la presentación, política y economía están de la mano. Se dice siempre que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo y que así vota. Entonces, hay un malestar enorme en Argentina creciendo. Todas las encuestas están dando mucho peor a Macri. Claro. Recordemos que este año además hay elecciones legislativas de medio periodo que van a ser un plebiscito en relación al gobierno y los datos son tremendos. Fíjese que termina el año con un 40% de inflación. Nosotros ya nos olvidamos de esas cifras, ¿no? Y estamos discutiendo si pasamos o no a 2 dígitos, que de hecho, como tú decías, el gobierno uruguayo lo ha logrado controlar. Este es un dato tremendamente relevante porque impacta de una manera, sí. Además impacta en el ánimo. Y tú decías una cosa muy importante, ¿por qué esto de las clases, ¿no? Comparándolo con Uruguay, que comenzamos las clases con bastante normalidad? En Argentina lo que está en discusión, y esto va a ser determinante en el año, son los ajustes salariales. Con un sindicalismo muy poderoso. Sí, entonces, y lo que les plantea el gobierno es aumentar los salarios por debajo de la inflación. Sí, con una expectativa de inflación del 12% y nadie en Argentina cree que la inflación vaya a ser menos del 20-25%. Esto lo dicen los operadores privados. Y a la vez es como raro lo que pasa Argentina, que además de ser miembro del Mercosur, y es nuestro vecino y es un importante socio comercial, aunque Uruguay, una de las cuestiones principales que ha logrado en esta década es desmarcarse de un país como Argentina, y hoy nuestros principales socios comerciales están ubicados en China y está ubicado en Brasil, lo cual es también un problema, porque ha caído la compra de Brasil a nuestros mercados como ha caído la compra de Argentina a nuestros mercados. Por ejemplo, la liberalización que hizo Macri representó para Uruguay el aluvión turístico. Y en ese aspecto el impacto se puede decir que fue positivo, no hay duda. Pero si vemos lo que pasa con Fanapel, Fanapel era de propiedad de accionistas argentinos. Le vendían al mercado argentino. Desde que llegó Macri, el papel se empieza a comprar ¿dónde? En los mercados donde tienen
precios más competitivos. Estamos hablando de China y estamos hablando de Europa también, que tiene precios tan competitivos como los de China, porque Europa no tuvo más remedio que, como decís vos, subsidiar. Sí. Entonces, bueno, hace que miren la situación que pasa con Fanapel, ¿no? Sí, sí, cuidado, porque este es un debate que hay en Argentina también con respecto a qué sectores se promueven y cuáles no. Y nosotros cuando en general hablamos de la apertura al mundo, confundimos dos planos. Está claro que mientras más mercados tengamos mejor, pero en general los mercados del mundo nos compran solamente lo mismo, que son materias primas y bienes de poco valor agregado. Sí, ese sí. Es los productos que Uruguay vende sin mayores problemas. ¿Dónde vendemos lo que tiene valor agregado? Es decir, aquello que sale de los sectores industriales con mayor calidad de trabajo, con mayor proceso, con tecnología, con mejores salarios, en la región. Sí, en el básicamente barrio. A Brasil y Argentina. Y esto le pasa también a Argentina, por eso es tan importante la relación de Argentina con Brasil.